El hablar de Jesús hace que nuestra forma de creer pues cambie. Y dice Romanos 12:2 que si nosotros cambiamos nuestra forma de creer, así también cambiará nuestra manera de vivir. Y eso lo hace Jesús. Y el Evangelio de San Mateo capítulo 14 nos habla que cuando también la gente reconoció a Jesús, pues le llevaban a él a todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar el borde de su manto también. Y yo no sé en qué orden ocurrió. No sé si lo que ocurrió con todas estas personas. Porque dice la Biblia que todos los que le tocaron, y no dice algunos, dice todos los que tocaron su manto quedaron sanos. No sé qué ocurrió primero, pero quizás lo que esta mujer va a escuchar fue este milagro o esos milagros que habían ocurrido con las personas rogándole a Jesús que le dejase tocar el borde de su manto, y todos los que tocaban el borde de su manto eran sanos. O quizás el testimonio de esta mujer fue tan impactante que ahora todo el mundo quería imitarla, queriendo hacer lo mismo. Pero yo estoy seguro, mi querido hermano, que lo que ella escuchó va a despertar esperanza en ella, y ahora va a querer ella ir en busca de lo que estaba creyendo recibir. Y como yo sé esto, pues dice la Biblia que ella decía: si yo logro tocar su manto, yo sanaré. Una persona una vez me dijo: hermano Neri, ¿cómo tú sabes cuando una persona tiene fe? Y yo siempre digo: escucha sus palabras, escucha cómo habla y mira su forma de comportarse, de caminar. Es fácil distinguir quién tiene fe y quién no tiene fe. La fe se puede ver. Jesús vio fe en el Evangelio de San Lucas capítulo 5 versículo 20 en un hombre. Pablo en Hechos de los Apóstoles, Pablo también vio fe en una persona también. Fijando en sus ojos vio que tenía suficiente fe. La fe se puede ver, mi querido hermano. Y yo me imagino que esta persona, pues, al escuchar lo que Jesús había hecho, pues rápidamente se animó y fue en busca de lo que estaba creyendo. Y yo sé que hoy aquí hay muchos hermanos, miembros de la comunidad nuestra que han venido de muchas partes. Y yo creo, mi querido hermano, en que es el querigma, que es el anuncio, el hablar, la predicación de Jesucristo que trae esperanza a este mundo. Y cómo lo hablamos y cómo lo decimos, mi querido hermano, cómo la gente lo recibe, y la responsabilidad que nosotros tenemos que tener con el anuncio, con la proclamación de Jesucristo. Cómo yo lo anuncio, cómo yo lo presento, cómo yo lo menciono, cómo yo hablo de Jesús. Eso que van a escuchar, mi querido hermano, eso es importante lo que van a escuchar, porque ese mensaje que van a escuchar puede transformar la vida de un ser humano. Puede cambiar la vida de un ser humano. A mí me encanta hablar de fe. Me encanta hablar de fe, mi querido hermano, porque he visto lo que ese mensaje es capaz de producir en personas que no tienen esperanza, en personas que han sido desahuciados, en personas que han sido olvidados, en personas que han sido despreciados. Cuando llega este mensaje de fe, lo que este mensaje es capaz de hacer en esa persona. Aquí tenemos grandes testimonios de personas, mi querido hermano, que
que hoy los ves predicando, los ves hablando de Dios, que si tú los veías en el comienzo cuando llegaron a ese lugar, tú jamás te imaginarías que Dios podía hacer algo en esa persona. Sin embargo, ahí lo tenemos. Personas que, mi querido hermano, eran ladrones, personas que eran drogadictos, personas que vivían en las calles, eran mendigos viviendo en la calle, dormían en la calle, personas estando en lo peor de lo peor, mi querido hermano, escucharon el mensaje de fe y se llenaron de esperanza. Y hoy, mi querido hermano, hoy son luz alumbrando en las tinieblas. Hoy escucharon el testimonio de mi comadre hoy aquí. Mi comadre escuchó un mensaje aquí. Mi comadre no podía tener hijos. Y toda esperanza de poder tener hijos ya. Pero ¿qué pasó con ella? Que escuchó el mensaje de fe. Y ese mensaje cambió su manera de creer, su manera de pensar. Ella escuchó hablar de Jesús y de lo que Jesús es capaz de hacer. Aquí hay muchos misioneros y cada cual tiene sus testimonios y cada cual ha tenido su encuentro con ese Jesús y ese Jesús que ellos escucharon transformó su vida y ahora tienen testimonio poderoso para contar. Mira, yo estaba en Villavicencio, en Colombia, una vez. Y yo me recuerdo que era una concha acústica y habían como 20,000 personas ahí. Y empezamos a hablar de Jesús que sanaba, que Jesús que salvaba, que Jesús liberaba. Y empezamos a hablar de este Jesús maravilloso. ¿Y qué sucede, mi querido hermano? Que la fe viene por el oír y el oír de hablar de este Jesús. Y cuando entramos en el momento de la oración, porque esto es poderoso. Mira, a mí a veces me invitan a orar por un enfermo. Si tú me invitas a orar por un enfermo, yo le voy a hablar de Jesús primero. A veces me invitan a congresos y dicen, hermano Nilio, queremos que tú hagas la oración y no hay una predicación antes. Pues yo les digo, no, yo voy a orar cuando esté después de yo hablar de Jesús. No voy a orar sin primero hablar de Jesús, porque sabes que, mi querido hermano, hay que crear fe. Y la fe viene por el oír y el oír del hablar de Jesús. La Biblia dice, ¿cómo se van a salvar si no hay quien les predique el mensaje de salvación? Si no hay quien les predique a Jesús. La gente se entrega a Jesucristo cuando le hablan de que hay un Jesús que murió por cada uno de nosotros. La gente se convierte al escuchar que tanto nos amó Dios que envió a su único hijo para morir por nosotros. La gente, mi querido hermano, cuando escucha hablar de Jesús que curó, que liberó, que sanó, ahí es cuando se llenan de esperanza. Entonces, ¿cómo se van a salvar si no hay quien les predique a un Salvador? ¿Cómo se van a sanar si no le predicamos a un Dios que sana? Pues yo no te voy a orar si yo primero no te hablo de Jesús. Y después que te hable de Jesús, entonces hago la oración. Porque todo depende de lo que tú estás creyendo. Y si tú estás consciente, ¿verdad? Y estás en toda tu capacidad mental, y es la fe tuya primero la que Dios va a honrar. Y segundo, el que va a ministrar
Y solo cuando aquella persona, por ejemplo, no está en capacidad propia, o aquella persona está en un coma, o aquella persona está en un vegetal, entonces la fe mía que entra a primer lugar. Pero mientras la persona esté consciente, es la fe de esa persona primero la que Dios está observando. Y por eso que es importante que esta persona crezca en fe, mi querido hermano, para que él creyendo pueda alcanzar la gloria de Dios. Yo empecé a hablar de Jesús en ese lugar y entramos luego en la oración. Y cuando uno siente que hay suficiente fe, Pablo vio suficiente fe en una persona en Hechos de los Apóstoles 14. Y viendo que tenía suficiente fe, y uno siente cuando hay suficiente fe, y ahí empecé a orar con el pueblo de Dios. Y el pueblo empezó a orar con mucho fervor, y en el momento, en el medio de la oración, hubo una palabra de conocimiento donde el Señor indicaba que ahí entre toda esa multitud había una persona que estaba sanando de distrofia muscular. De repente empezamos a escuchar y los gritos se fueron intensificando, y no sabíamos por qué estaba gritando, pero de repente los gritos eran tan fuertes que atrajo nuestra atención hacia donde ellos estaban. Y de repente yo veo una mujer que cargaba a una niña en sus manos y venía gritando y diciendo: gracias, Señor, porque has sanado a mi hija. Gracias porque has sanado a mi vida, a mi hija. Y llegó hasta donde estaba la concha acústica, y había como una barrera, ¿verdad?, que separaba el pueblo de la tarima, y un abismo donde las orquestas ahí se metían. Y llegó la mujer donde ella estaba y estaba llorando y cargando a su niña. Me miraba y decía: gracias, Señor, porque has sanado a mi hija. Aquella palabra de conocimiento que de alguien que había sanado de distrofia muscular, no era de ella la palabra, sino para su hija. Pero ella lo tomó así para su hija. Pero cuando yo miré a su hija estaba toda doblada, toda virada por la enfermedad que tenía su hija. Y estaba en la etapa avanzada ya, y la niña tenía aparatos, y la madre ahí cargando a esa niña, pero con llanto decía: gracias, Señor, porque has sanado a mi hija. Y ahí yo me acerqué hasta la parte de la media luna de la tarima, donde más cerca ella estaba a la tarima. Y esta mujer va a ser la cosa más increíble que yo he visto en mi caminar. Esa madre tomó la niña y la lanzó sobre la reja. La niña iba para el abismo. Y suerte que yo estaba ahí, que cuando ella la lanza, yo logro tomar una de sus piernas. Incluso por el peso de la niña, yo por poco me voy también al abismo, y logro atrapar a la niña, y logro pues tomarla, ¿verdad? Y la niña está llorando porque la mamá la acaba de lanzar, y luego está este hombre que no conoce sosteniéndola, y yo miro a la mamá y yo digo: pero qué mujer más ridícula. Yo decía, porque ¿Cómo? ¿A quién se le ocurre hacer algo así? Si mi mirada pudiera matar a alguien, esa mujer yo lo hubiese matado ahí. Porque ¿a quién se le ocurre hacer eso? ¿Qué sucede? Que tengo la niña en mis piernas y la niña está llorando, y de repente empiezo a ver que ella está luchando para salir de mí. Cuando yo despierto, ¿verdad?, de mi enojo, de mi parte de carne, que puedo entrar a lo espiritual para discernirlo en el espiritual, porque la Biblia dice que estas cosas son espirituales y solo se pueden discernir en el espíritu. A veces cuando estamos en la carne no entendemos estas cosas. Amén.
A veces no entendemos estas cosas y las criticamos y las cuestionamos y de nuevo la ignorancia es atrevida. Y cuando despierto de eso, entiendo que lo que había hecho la mamá era un acto de fe. Le dije a la mamá: va, señora, vaya al otro lado de la tarima, suba las escaleras ahí y deténgase ahí por un momento. Y fue ella corriendo hasta la tarima, subió a la tarima y le dije: deténgase ahí un momento y le dije: empiece a llamar a su hija. Esa niña estaba en mis faldas y mis piernas y ella empieza: ven mamita, ven donde mamá, ven donde mamá. Y aquella niña que no quería estar conmigo, ¿verdad? La puse de pie y de repente empezó a caminar y a correr hacia su mamá, y mientras caminaba los ganchos se le cayeron y fue sanada en ese momento. Un milagro ocurrió ahí, sanada de la distrofia muscular. La fe viene por el oír y el oír de hablar de Jesús. Hay que hablar de Jesús. Y no podemos callarnos, mi querido hermano. Hay que mencionar. Toda persona que se sienta al lado tuyo, toda persona que tropieza contigo, son momentos de Dios, oportunidad que Dios te da para que tú le puedas hablar a una persona de Jesucristo. Sí, hablarles de que hay salvación, que los errores que han cometido, eso no es el final de la vida, que se pueden levantar, que su vida puede cambiar. Hay que hablarle que por más fuertes que sea la atadura, Dios tiene poder para romperla. Y hay que hablar, mi querido hermano, que aunque los hombres no tengan el poder y la habilidad para tratar ciertas circunstancias, Dios todavía está en nuestra vida. Dios todavía lo puede hacer. Dios todavía lo puede lograr. Hay que devolver esperanza en un mundo que la ha perdido, mi querido hermano. Y ese es el llamado de misioneros de Jesús. Y menciono esto porque sé que hay algunos hermanos que no son de la comunidad, pero la mayoría aquí yo sé que son de nuestra comunidad. Y ese es el llamado de nosotros. Y todos estamos llamados a ser misioneros de Jesús. Y todos estamos llamados a hablar de Jesús. Mira, hoy, mi querido hermano, yo no te voy a poner un bobo en la boca. Yo no te voy a pacificar. Yo te voy a hablar de que hay salida, que hay esperanza en Jesucristo. Yo no sé cómo tú has venido hoy aquí. Desconozco tu problema, tu error. Desconozco la caída más grande o el pecado más grande que tú tengas. Quiero decir hoy, mi querido hermano, que el amor de Dios sobrepasa cualquier error que tú hayas cometido. Y si tú vienes a Él arrepentido de todo corazón, bueno y justo es Él para perdonarte. Te quiero decir que, mi querido hermano, que tanto te amó Dios, que envió a su único hijo para salvarte, para que no te perdieras, mi querido hermano. Y que Él te ama así como tú estás en este momento. Y que si tú te entregas hoy a Él, tu vida va a cambiar. Yo no sé cómo tú has llegado hoy aquí. Quizás los hombres te han desahuciado. Quizás los hombres te han dicho: nada se puede hacer en tu condición, ni en tu enfermedad, ni tu circunstancia. Ya nada se puede hacer por ti. Ya no hay medicina, ya no hay tratamiento, ya no hay cirugía. Quizás los hombres rendidos, se han dado por vencidos. Yo vengo a decirte hoy, mi querido hermano, que aunque el hombre no pueda hacerlo, no quiere decirle que Dios no pueda hacerlo. Aunque Dios, nada es imposible. La Biblia dice: maldito aquel que confía en hombres. ¿Y por qué dice eso? Porque aquel que pone su confianza en hombres, tarde o temprano va a descubrir las limitaciones que tenemos todos los hombres. El único que no tiene limitaciones se llama Dios, mi querido hermano. Y donde el hombre se detiene, y cuando el hombre ya no puede hacer, es cuando Dios empieza a actuar. Hoy déjalo
hacer, para que tú veas lo que Él es capaz de hacer. Mi querido hermano, tenemos un Dios de milagros, un Dios que mueve montañas, un Dios que da vista a los ciegos, que hace a los sordos oír, que levanta paralíticos, que levanta a los muertos, mi querido hermano, y para Él nada es imposible. Jesús restaura. Jesús puede restaurar tu hogar, tu matrimonio que se está destruyendo. Jesús puede tocar el corazón de ese esposo, de esa esposa y de esos hijos. Jesús, mi querido hermano, es la solución para todos los problemas que nosotros tenemos. Sí, Él hoy está aquí. Y Él quiere obrar en tu vida, mi querido hermano. Algunos dirán: los tiempos de los milagros, eso era para el comienzo y eso ya no es necesario. No, si hay un momento, si hay un tiempo de más necesidad, es más ahora, mi querido hermano, que nunca. Y yo quiero decirte algo, y lo voy a decir para que le duela al diablo en esta tarde, mi querido hermano. El Jesús de hoy está haciendo más milagros hoy que cuando caminó 2000 años atrás sobre la tierra. Bendito sea Dios, amén. Y te digo esto para que creas, para que tengas esperanza. Amén. Esa esperanza, mi querido hermano, es la puerta que tenemos que tener siempre abierta para que Dios pueda entrar por ella y pueda obrar en nuestras vidas. Bendito sea Dios. Amén.